Queridas hermanas y hermanos, algunos de ustedes no saben que soy el capellán de una orden militar y hospitalaria mundial que tiene cerca de 1000 años y cuya misión es ayudar a las personas con lepra, enfermedad que, aunque algunos no lo crean, aún existe en el mundo, especialmente en la India, pero también en nuestro país. La región con más personas con la llamada enfermedad de Hansen o lepra es el estado de Sinaloa, pero también este mal se encuentra en Michoacán, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua y otros estados. En su mayoría se puede contagiar por contacto permanente con una persona enferma, pero también pongan atención especialmente en el sureste, consumiendo carne de armadillo cruda. En México teníamos nosotros 3 centros de atención, uno en Irapuato, otro en Morelia y otro en La Barca, Jalisco, pero por cuestiones de inseguridad que vive el país, lamentablemente tuvimos que cerrar el centro de La Barca en Jalisco. ¿Por qué? Porque tenemos una camioneta que tiene que salir a las rancherías y esta camioneta cada vez tenía que pasar por retenes y retenes y retenes, no exactamente de la policía, y por eso preferimos nosotros evitar este tipo de peligro para las religiosas que nos ayudan en esta labor. Ahora, es cierto que la institución nacional que tiene que ver con la salud se puede encargar, puede ayudar a nuestros hermanos con lepra, pero la mayoría de ellos viven marginados, viven en rancherías, les da vergüenza acudir a las clínicas y precisamente ese es nuestro trabajo, acercarnos a los más pobres, a los más marginados. Como las personas con lepra a veces no saben qué tienen o creen que es algo incurable o simplemente por su pobreza se sienten marginados, se tiene que salir a buscarlos a las comunidades más pobres y gracias al trabajo de las religiosas que nos apoyan y de la camioneta que tenemos, se les lleva a estos centros, se les da tratamiento a las lesiones y gratuitamente el medicamento que puede poner fin a la enfermedad, además de darles información a sus familiares para evitar el contagio y de darles despensa para ayudarles en su pobreza. Miren, la lepra se contagia y los únicos síntomas que tiene una persona que se contagia es apenas se acaba de contagiar, en los días siguientes le aparecen pequeñas manchas rojitas o amarillentas, que alguien diría como de anemia. Son manchas sin dolor, son manchas sin comezón, que aparecen y a los pocos días se quitan. Y eso significa la persona ya está infectada. Y lamentablemente este contagio empieza a tener sus efectos hasta después de varios meses. Y es cuando la gente empieza a perder su nariz, empieza a quedarle en forma, como se dice, leonina, empieza a perder también alguna parte de piel, empieza a perder otras cosas que hacen que las personas se sientan avergonzadas de lo que tienen. Afortunadamente, hoy ya no se considera la lepra como una maldición. Y hoy precisamente la primera lectura y el Evangelio nos hablan de esta enfermedad, pero más que de ella, de la misericordia de Dios ante cualquier enfermo o enfermedad. En tiempo de Cristo, como hoy, muchas personas eran marginadas por su origen, por su falta de conocimiento, por su pobreza y por si fuera poco, por su enfermedad. El Evangelio que hemos escuchado hoy nos muestra que no es la primera vez que Jesús se encuentra con la miseria, la enfermedad o la marginación. En Galilea, junto al lago, Él había sanado a mucha gente y como la lepra era algo muy común, ya se había topado con más de un leproso. El Evangelio de San Lucas nos habla de uno que postrándose en tierra le suplicó a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hay que recordar que en aquel tiempo se creía que la lepra era un castigo de Dios para los pecadores,
por lo que de acuerdo a ese pensamiento equivocado, tener lepra era signo de estar maldecido por Dios, de ser maldito y por tanto de estar impuro. Por esta razón, los leprosos no podían permanecer en las ciudades, pero no porque pudieran contagiar, porque la maldición no se contagia. En aquel tiempo no sabían que se trataba de una enfermedad contagiosa. ¿Por qué no podían estar en la ciudad? Porque una persona impura hacía la ciudad impura, y mucho menos podían acercarse o entrar al templo. Deberían de alejarse de todos y de todo. La ley judía escrita en el Antiguo Testamento decía que si una persona tenía una mancha en la piel, debería ir ante el sacerdote para que él la examinara sin tocarla, y que si la consideraba leprosa, debería de raparse la cabeza, alejarse de la ciudad, y si pasaba cerca de él alguna persona, debía gritar: «Soy impuro, soy leproso», para que nadie se le acercara. Incluso, si podía, debía tener una campanilla y tocarla para que todos se cuidaran de él, de ella. Por eso, los leprosos no estaban en las ciudades, sino en las afueras, en los caminos, sufriendo soledad, hambre y sobre todo el repudio de los que pasaban por ahí. ¿Por qué padecían hambre? Porque si Dios los estaba marcando como pecadores, como impuros para que sufrieran, si alguien se atrevía a darles ayuda, vestido, alimento, era como ir en contra del plan de Dios, como ayudar a los enemigos de Dios. Quizás solo se animaban a ayudarles sus propios familiares, mientras que todos los demás les negaban cualquier apoyo. Si un leproso se atrevía a acercarse mucho a una persona, grupo o población, podía ser asesinado a pedradas. La vida del leproso solo podía cambiar si las manchas o lesiones desaparecían. En ese caso, debería acercarse al sacerdote para que lo examinara, y si lo consideraba limpio, debería hacer determinados sacrificios antes de integrarse a la comunidad y ser declarado puro, cosa que, sabiendo que la lepra no tenía curación en aquel tiempo, pues era imposible. Esta ley, escrita en la Biblia, quizás tuvo como origen evitar el contagio, pero hacía que los leprosos se sintieran terriblemente mal, primero por la enfermedad en sí, y en segundo lugar, porque muchas personas buenas se enfermaban y se preguntaban: ¿por qué Dios me castiga si no lo he ofendido? Especialmente niños que se enfermaban y pasaban de su niñez a la juventud en el desprecio, llegando así a la etapa adulta. Porque imagínense, un papá, una mamá estaban enfermos de lepra, los niños conviven con aquel papá, con aquella mamá, el papá, la mamá, se descubre que es leproso, el niño todavía no tiene síntomas de lepra, el papá, la mamá se aleja, el niño va creciendo, después le aparecen los síntomas y ese niño también es enviado fuera de las ciudades. Recordemos que la lepra es una enfermedad contagiosa que existe hasta nuestros días y la pueden contagiar los padres a los hijos. Una persona puede tener lepra y no darse cuenta porque las lesiones aparecen hasta después de un año. Y durante ese tiempo, como he dicho, un padre, un hermano, podía contagiar a la familia sin que la familia se diera cuenta, sino hasta mucho tiempo después. Con las ideas que les he mencionado, la religión judía prohibía tocar a los leprosos y quien los tocaba era considerado impuro. Nadie se atrevía a acercarse a ellos para curarles las lesiones y hacerlas menos dolorosas. Así, ellos iban perdiendo parte de su carne e incluso brazos o piernas. Fíjense, en nuestras clínicas, en nuestros centros de atención en Irapuato o en Morelia, ahí están las religiosas con mucho cuidado, curando las lesiones, porque si no se curan las lesiones se pueden infectar de otras cosas y hacer que la enfermedad sea más dolorosa
y más terrible. Se necesita mucha compasión y mucha misericordia con nuestros hermanos leprosos. Pues bien, si tocar a un leproso era considerado algo malo, porque la persona que los tocaba se consideraba impuro, a Jesús no le importó contaminarse, que lo llamaran impuro, porque él sabía que ni los enfermos ni él lo eran. Por eso llegaba a tocarlos, porque para él era más importante el amor que cualquier ley. Pero también respetaba la ley que decía que si un leproso recuperaba la salud, cosa muy extraña en aquel tiempo, debería presentarse ante el sacerdote para que él comprobara la curación y solo entonces podría ser aceptado por el pueblo y regresar a sus actividades normales. Por eso, cuando el leproso quedó limpio, Jesús les dijo, cuando los leprosos quedaron limpios, les dijo: vayan a presentarse al sacerdote y lleven la ofrenda por su purificación, como mandó Moisés, para que conste que han quedado sanos. Los leprosos que nos muestra el Evangelio de hoy pedían compasión. Fíjense, pedían compasión. No exigían ser curados, porque la compasión se puede manifestar de muchas maneras. Simplemente ser escuchados, recibir una palabra de aliento, recibir algo de alimento o vestido. Por eso le gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Claro que en su corazón albergaban también la esperanza de ser curados y reincorporados a la comunidad. Y conociendo su interior, Jesús les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Con eso les está diciendo que ya están curados y que solo necesitan del reconocimiento sacerdotal. Los leprosos pudieron haber pensado: ¿y si no estamos curados y nos acercamos a la ciudad y al templo? Porque voltearon, seguramente vieron sus manos, su cuerpo, y vieron que todavía estaban las lesiones. ¿Qué pasaba si se acercaban al templo y seguían las lesiones? Los matarían a pedradas. Por eso ellos tenían esta doble opción: creer en Jesús o no creer. Tuvieron fe en Jesús y yendo hacia el templo para buscar al sacerdote en el camino, no frente a Jesús, en el camino quedaron limpios. ¿Qué pasó después con estos 10 leprosos? No lo sabemos. Quizás después de que el sacerdote los consideró puros, fueron corriendo a ver a los suyos, quizás organizaron una fiesta para celebrar tan grande acontecimiento. Lo que sí sabemos es que solo uno pensó en regresar con Jesús para agradecerle por tanto bien recibido. Dice el texto: uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre, doblemente marginado porque había sido leproso y además era extranjero, no era judío, era un samaritano, es el único que abre su corazón al Señor y expresa así en qué consiste la verdadera pureza, en reconocer que de Dios viene todo bien. Al final de esta historia del Evangelio, Jesús pregunta desconcertado: ¿qué no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Y elogia la fe del samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este texto bíblico nos invita a ser agradecidos, a acercarnos a Jesús, que por amor nos ha purificado, reconstruido y salvado de algo peor que la lepra corporal, que es la lepra espiritual del pecado. También nos invita a no dejar de dar gloria a Dios por tantos favores, bendiciones y bienes recibidos. Y también nos invita a ser agradecidos con todos los que nos rodean por el bien que comparten con nosotros. Hoy podría Jesús decirnos: bueno,
¿Que no son millones de personas las que tienen la vida, la salud, un trabajo, capacidad, entendimiento? ¿Dónde están los demás en este domingo, Día del Señor? ¿Por qué en las iglesias solamente hay un puñado de los millones de personas que tienen vida, que tienen salud? ¿Por qué solamente unos cuantos en el día se levantan dando gracias o se acuestan dando gracias y otros solamente se levantan viendo el teléfono celular, viendo el partido de fútbol y de esa manera se duermen? ¿Que no son capaces de valorar todo lo que tienen? Si no son capaces de valorar, no pueden decir gracias. ¿Y cuántos son los que reciben el desayuno, la comida, la cena de parte de la mamá? No le dicen gracias. La ropa limpia, no le dicen gracias. ¿Cuántas veces hay alguien que recibe un servicio de un trabajador público, de la empresa, y no le dicen gracias? Creo que precisamente la falta de agradecimiento es un pecado grave que Cristo nos invita a tener en cuenta hoy. La palabra clave de hoy y de todos los días es gracias. Pero esta palabra solo puede surgir después de que valoramos y reconocemos todas las bendiciones y bienes que recibimos de Dios y de los demás. Así que yo tengo que decirle gracias a Dios de parte de todos ustedes y gracias a todos ustedes también por el bien que hacen a sus seres queridos, incluyendo también un servidor.